Qué bueno es estar juntos una vez más, pudiendo meditar en la santa palabra de Dios. Y como ustedes recordarán, el domingo pasado llegó a su fin una serie. El título era Camino a la Restauración, ¿sí? Serie que nos compartió el pastor Pablo. ¿A cuántos les bendijo? Y si la vuelven a escuchar, la va a continuar bendiciendo. Allí está, al igual que otras series y otras prédicas y otras enseñanzas, está allí en la web de la iglesia. Así que hoy, antes de ir a la próxima serie, vamos a tomar algunos domingos para abordar distintas enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés. ¿Sí? Los animo a estar atentos, sé que siempre lo están, pero por sobre todas las cosas nos vamos una vez más a encomendar, a pedirle a nuestro Dios que más allá de esa atención sea el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros, trayéndonos un entendimiento renovado de su palabra, para poder vivir con una mente renovada, para vivir conforme a su voluntad. ¿Qué les parece? Amén. Amado Señor, en este tiempo en el que nos disponemos a honrarte, Dios, a ofrendar, Señor, también nuestro tiempo, pero un tiempo de calidad, Señor. Queremos estar aquí, pero realmente que nuestra mente, que nuestro corazón esté atento para escuchar tu santa palabra. Y queremos, Señor, adorarte con un corazón dispuesto a recibir con mansedumbre tu palabra, Señor, la santa palabra de Dios. Que sea el Espíritu Santo que nos lleve a esas profundidades, que nos dé ese entendimiento renovado, para que en todo sea la gloria al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Les pido si van allí al libro de Eclesiastés. Entiendo que cuando les mencioné acerca de estas enseñanzas de este libro, muchos ya estarán allí. ¿Están allí? Vamos a ir al capítulo 1, al versículo, vamos a comenzar con el versículo 1. Y este capítulo puede ser para muchos bastante alarmante. De hecho, creo que fue alarmante para todos los que en algún momento llegamos a Eclesiastés y lo comenzamos a leer. Leemos la santa palabra de Dios. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 1, allí hay una referencia que dice: todo es vanidad. ¿Verdad? Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Versículo 6. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos, todos van al mar, y el mar no se llena.
Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Versículo 8. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír, ¿no? Aquí, quizás cuando alguno lea todas las cosas son fatigosas, piense, ¿no? Ahí está, yo tenía razón, ¿no? Por eso es que, bueno, hay algunos que dicen siempre tengo razón, ¿no? Por eso es que vivo cansado. Ahora encontré en la palabra el argumento para decir porque vivo cansado. Vamos a tratar, claro, esto es una interpretación que alguien puede tener. Alguien puede pensar que la palabra de Dios dice eso. Y las interpretaciones abundan, y más en Eclesiastés. Vamos a tratar a lo largo de estos domingos, vamos a procurar a lo largo de estos domingos darle el sentido bíblico. El sentido bíblico, la interpretación correcta. ¿Sí? Lo leemos nuevamente. Todas las cosas son fatigosas para lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Y qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿No? Cuando terminamos de leer este versículo y hacia el final, y nada hay nuevo debajo del sol, ¿cuántas veces y en cuán variados contextos hemos escuchado nada hay nuevo debajo del sol? ¿Es así o no es así? No, es que nada hay nuevo debajo del sol. Bueno, es que nada hay nuevo debajo del sol. ¿Lo escuchás o lo decís? Quizás sos una de las personas que a cada rato pasa algo y decís, no hay nada nuevo debajo del sol. Ahora, este refrán, que para muchos es un refrán, un adagio, una sentencia, o para muchos una paremia. Paremia es una frase de origen popular. Lejos de esos conceptos que nosotros tenemos, en verdad, este proverbio tiene su origen en la Biblia. Concretamente, como podemos ver en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Pregúntale a muchos de los que dicen no hay nada nuevo bajo el sol si tienen este entendimiento que está en la Biblia. Probablemente no. Y probablemente lo utilicen como les venga en gana de acuerdo a la circunstancia que para ellos amerita. Ahora, cuando nosotros estamos leyendo este proverbio, y lo estamos haciendo aquí en Eclesiastés, es más, se le atribuye ni más ni menos que a Salomón. Cuando escuchamos, cuando pensamos en Eclesiastés, evidentemente se nos viene a la mente ¿quién? Salomón, ¿no? Salomón, la literatura sapiensal. Pero, ¿quién dijo no hay nada nuevo bajo el sol? ¿Quién lo dijo? El rey Salomón. Y está en la inspirada palabra de Dios. Entonces, lo leemos nuevamente. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Versículo 10. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que procedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Hasta aquí. ¿Están atentos o no? ¿Sí? Si yo le digo, levante la mano, por favor, aquel que conoce el nombre de su tatarabuelo o tatarabuela. ¿Me miran? Les cuento, miren. Hijos, un hijo. Todos somos hijos. Después viene el padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo y después tras tarabuelos. No te la quise decir de tras tarabuelos ni más
para no hacerla tan complicado. Te digo, ¿alguno conoce el nombre de un tatarabuelo, una tatarabuela? Y les estoy diciendo que tienen 16, por si no lo saben. Después hagan las cuentas. ¿Cómo fueron que llegué a tener 16? Bueno, después piensen. Tenía un bisabuelo, que tenía madre y padre, y ahí hagan. ¿Conocen alguno el nombre? Y si les pregunto, ¿y la vida? ¿Qué hicieron? ¿Qué fue de su vida? ¿Fue un familiar tuyo? Alguno me dirá, bueno, yo tengo una certeza. ¿Cuál es la certeza? Y la certeza es que, bueno, o casi una certeza es que tuvieron a mis bisabuelos. Sí, es verdad. Si es tu tatarabuelo, tuvieron a tus bisabuelos. Eclesiastés 1:11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Y en tantos bocados amargos que va viendo el predicador y tantos bocados tristes a su entendimiento, uno es que lo que le aguarda al hombre es la rapidez con que se le olvida. Hay algunos que dicen, yo voy a ser recordado por años y años y años. ¿De verdad? A lo mejor algún tatarabuelo nuestro lo dijo y nosotros ni sabemos el nombre. ¿Me están entendiendo o no? Y te estoy hablando de tu familia. Hasta los bisabuelos, bueno, yo tuve la particularidad, por ejemplo, de compartir varios años con bisabuelos. Pero ahí ya se pone más difícil, ¿no? Más arriba. Entonces, allí hay un golpe duro. La fama, el reconocimiento o el que se van a acordar de mí por siempre es un espejismo. Y hay algunos que viven de esa manera. Hay algunos que se creen, no lo voy a decir, no voy a utilizar una marca, se creen la última botellita de agua en el desierto. Yo soy la última botellita de agua en el desierto. Si yo no voy, ¿qué van a hacer? ¿Qué será de mi trabajo ahora que estoy de vacaciones? No sé lo que va a ser mi trabajo. No sé, pero yo que voy disfruto de las vacaciones porque se van a arreglar. Y ahora que yo no esté, ahí se van a dar cuenta de que hay un vacío imposible de llenar. No, el único vacío imposible de llenar es en el corazón del hombre y lo llena Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entienden esto? Entonces Eclesiastés nos empieza a poner, en algún punto nos da una imagen de muchas cosas que son ciertas y que debemos entender, ¿no? Prontamente vamos a ser olvidados. Yo estaba, no sé si ayer fue, creo, bueno, una nota que decía un deportista reconocido, decía, yo ya estoy preparado para que me olviden. Había dejado de jugar al deporte hacía 10 años. Y ya estaba preparado para que lo olvidaran. Ahora, la pregunta es, si vos te estás preparando para que te olviden, es porque en algún momento pensaste que no te iban a olvidar. Porque si no, ni lo pensás, ¿o no? Si no, no pensás. Vos estás preparado para decir, yo estoy preparado para que me... Y miren, no quiero hablar de instrucción cívica, pero en algún momento nos han enseñado, no sé, el primer gobierno patrio, ¿no? Tantas cosas. Los estudiamos, algunos se lo recuerdan, la mayoría. Primer triunvirato, segundo triunvirato. Creo que Paso estaban los dos. ¿Sí o no? Entonces, digo, fíjense como la palabra, porque uno va a la palabra y dice, ¿y esto? Y la palabra vas a encontrar tanto para aprender a cómo vivir. Y si hay algo que es importante ahora, en este capítulo que les repito, es alarmante. ¿Eh? ¿Por qué es alarmante? Porque encontramos, en la palabra de Dios encontramos un montón de pasajes bíblicos
en el que abundan las razones para animarnos. Vos lo lees y decís, wow, qué animado me siento. Gracias, Señor, me traes consuelo con tu palabra. Y parece ser que en estos versículos todo lo contrario. Es más, alguno habrá dicho, ¿es conveniente que continúe leyendo este libro? Si así arranca, o alguno habrá dicho, ¿por qué decidió Dios incluir en la Biblia un libro como Eclesiastés? Porque si está en la Biblia es palabra inspirada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es porque Dios lo quiso y porque Dios quiso que esto sea de edificación para nosotros. Entonces, primero, mirá, yo te lo digo así a simple vista. El Señor no quiere que ninguno de nosotros repita la triste experiencia de Salomón. Y uno va a decir, bueno, yo no la puedo repetir. Sí, la podés repetir en un montón de cuestiones. Quizás lo que no vas a hacer es levantar un templo de la manera en que lo levantó Salomón. Nosotros somos templos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué significa repetir la triste experiencia de Salomón que buscó satisfacción en donde no se podía encontrar? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos buscando satisfacción en lo que no podemos encontrar? A ver, levanten la mano. No conocían el nombre de su tatarabuelo, pero esto es un poco más cercano, ¿no? ¿Sí o no? Algunos me están mirando y dicen, hoy arrancó con los tatarabuelos. ¿Qué pasó? Y eso que me bendijo tanto la serie, que los animo a que escuchen la serie que compartió el pastor Pablo. Fue de gran bendición. Pero la palabra de Dios dice, ninguno de nosotros, el versículo, se los leo en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 11, ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Entonces, en este capítulo, les repito, alarmante, debemos tener en cuenta qué es lo que el Señor nos quiere, en este libro, ¿no? El Señor primeramente nos está diciendo, tu satisfacción, si está puesta en el lugar incorrecto, lo único que va a lograr es frustración, insatisfacción, producto del pecado. Miren, ¿a cuántas personas piensan que les puede hacer feliz estar llenas de posesiones? Mi felicidad está en la cantidad de posesiones. Aunque la Biblia diga lo contrario, dice, cuantas más posesiones tengas, más feliz soy. ¿Conocen a alguien así? Nos están mirando en el espejo, ¿no? Bueno, ¿cuántas personas tristemente creen que lo que les va a traer felicidad son las drogas, el alcohol o una promiscuidad sexual, una vida en pos de las perversiones? ¿Cuántas? ¿Por qué creen que se alienta permanentemente a encontrar la felicidad en cosas en las que ciertamente no la hallarán? Entonces, nosotros no necesitamos golpearnos la cabeza contra la pared para aprender. Para aprender, el Señor nos lleva a meditar en su santa palabra y en el poder del Espíritu Santo evitar aquellas cosas que la palabra nos enseña que nos llevan al pecado y a la ruina. Hay algunos que no se dan cuenta, pero están viviendo una vida que los va a llevar a que en un momento miren hacia atrás y digan, ¿qué fue lo que hice? ¿En qué aproveché mi tiempo? ¿Por qué? Porque el único que puede satisfacer nuestra alma es nuestro Señor Jesús. Él es el único. Entonces, lo que pudimos leer hasta aquí y todo Eclesiastés nos muestra de una manera contundente la diferencia, la gran diferencia, la diferencia sustancial que existe entre una vida que es de fe en el único Dios verdadero y una vida de inutilidad y una vida de futilidad.
La vida fuera de la fe en Dios carece de sentido. Hay quienes no lo quieren expresar de esa manera, hay quienes no lo quieren decir, hay quienes se resisten y aún dentro de las congregaciones. Porque cuando uno dice la vida fuera de la fe en Dios, uno dice, bueno, nadie que está en una congregación tiene una vida de ese estilo. No, no te confundas, no es lo que dice la Biblia y no es lo que se deja ver en algunos casos. Todo lo que hacemos fuera de Jesús, no importa, mira, no importa cuán importante sea considerado, ni por vos ni por los demás. No, pero yo hice esto y tuve un reconocimiento. Es solo temporario. Solo temporario. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 24, ustedes no lo busquen, dicen, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aquí lo que está diciendo no es otra cosa que las Escrituras dicen que los seres humanos son como la hierba y toda su gloria es como una flor silvestre. La hierba se seca y la flor se cae. Eso lo aprendemos, está en la palabra de Dios. Ahora, también la palabra de Dios dice, pero el mensaje del Señor vivirá para siempre. Este es el mensaje que se les anunció a ustedes. Qué hermoso, ¿no? Les habían anunciado el mensaje de vida, que traía vida. Entonces, guste o no guste, se quiera aceptar o no, la vida fuera de la fe en Dios carece de sentido. Y hay muchos que viven con la mirada puesta en aquellos que viven una vida fuera de Dios. Y creen y dicen, wow, si yo pudiera vivir de esa manera. Ahí sí encontraría la felicidad. No es verdad, es mentira. Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado, la palabra lo dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Hijo mío, deja de oír consejos que te apartan de las palabras de sabiduría. Proverbios 19, 27. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que Dios escribió un libro y dentro de ese libro hay otros libros. Uno de ellos es el libro de Eclesiastés y tiene un motivo para estar allí. Y si usted dirá, pero lo leen, miren, Eclesiastés ha sido un libro sumamente atacado y es un libro que lo ponen en relieve muchos de los que quieren decir, miren cómo son las cosas, no se dan cuenta que esto, no se dan cuenta que el otro, no se dan cuenta que allá. Sin embargo, muchos de los que sin fe comenzaron a leer la Escritura, aún para encontrar excusas, se encontraron quebrantadas, sus corazones quebrantados por esa misma Escritura y se encontraron ya dispuestos para recibir al único que trae y satisface el alma del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor, ¿no? Entonces, vamos allí al comienzo de Eclesiastés. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Este predicador, allí la palabra predicador representa la palabra hebrea coelet, que es un nombre artificial, aun cuando tiene una estructura muy común, pero tiene un significado aproximado, señor maestro, ¿no? Y la raíz verbal significa reunir, y se usa en otros lugares para convocar una reunión, para hablar, para enseñar. De ahí que este vocablo se lo utiliza y se ha interpretado con variedad, como convocador, que reúne, que debate, orador, predicador.
Ustedes conocerán la Septuaginta griega, se traduce Coelet como eclesiastés. Ese término es un derivado de eclesia. ¿Cuántos saben lo que es eclesia? De donde viene nuestra palabra iglesia. Es en versión griega de la Biblia donde se le dio el nombre de eclesiastés. Ese nombre pasó al latín y de ahí a muchas más lenguas, entre ellas el castellano. Entonces, hacia el final del capítulo 2, si ustedes no lo busquen, se nos brinda una descripción y nos dice en Eclesiastés 12:9, y cuanto más sabio fue el predicador, y allí está el término, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. El versículo 10 del capítulo 12 dice, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. En fin, predicador tiene el sentido del Señor, y en este caso era el Señor Maestro, el Rey. ¿Quién es? Bueno, no obstante se evita el nombre, Salomón. Allí Eclesiastés 1:1 dice, estas son las palabras del Maestro, hijo del rey David y gobernante de Jerusalén. ¿Sí? Y también las descripciones que se dan en los capítulos 1 se refieren a Salomón, aun cuando hijo de David, rey de Israel en Jerusalén, ustedes saben que puede referirse a cualquier rey de la línea de David. No obstante, la paternidad del libro se atribuye a este rey notable. ¿Y por qué les digo esto? Porque pensemos en quién fue Salomón, más allá de que él fue el tercer rey. Y ustedes saben, ¿no?, que fue el tercer rey heredero escogido de David. Vino Saúl, David, qué bien, ¿eh? ¿Ve que sabemos mucho de lo que pasó? Gracias, Señor, estudiamos la palabra de Dios. Entonces, su padre David y su madre, ¿quién era su madre? Betsa. Mira, sabes más que de tu tatarabuelo. Y tenía hermanos, Absalón, Adonías, quien usurpó el trono de David. Bueno, dejen una marca, por favor, acompáñenme allí, dejen una marca que vamos a volver a Eclesiastés capítulo 1. Acompáñenme a 1 Reyes capítulo 4. Hubo muchas causas, y vamos a ver brevemente, que contribuyeron a que el reino de Salomón fuera el más grande de su tiempo. Su extensión, el poder militar, su inmensa riqueza y prosperidad, y una paz y seguridad a toda prueba. Esto fue lo que hizo sobresaliente y famoso la sabiduría de Salomón. Primera de Reyes capítulo 4, versículo 29, leemos. Y Dios, ¿lo tienen? Primera de Reyes capítulo 4, versículo 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. ¿No? Tenía una gran capacidad, una inteligencia, una sabiduría, una gran capacidad para comprenderlo todo. Alguno dirá, como yo. Bueno, claro, nosotros en el poder del Espíritu Santo el Señor nos abre las Escrituras. Ese como yo se nota que a lo mejor hay algún, ¿no?, el fruto del Espíritu hay que pedirle al Señor también tenerlo, ¿no? Pero hay algunos que cuando dicen que tenía gran capacidad, tenían esto, tenían otro, seré recordado por la posteridad. No muestran una gran comunión con Dios. Porque todo hombre de Dios quiere y anhela que el único nombre que sea exaltado es el de Cristo, no el propio. Cuando vos estés más interesado en que te conozcan a vos que a Cristo, yo te diría que vayas al secreto y le pidas perdón al Señor. Y pedirle que enderece tu corazón y que te dé las motivaciones correctas. Porque en quien debe ser exaltado es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Yo quiero que Cristo sea exaltado y me pongo un banner de cabeza. Miren a Cristo, no me miren a mí. Y bueno, no pongo una foto tan grande. Por decir, ¿no?
Ahora, esos son extremos. Vos dirás, yo no tengo ninguna foto de cuerpo entero en mi cuarto. Bueno, lo importante es que más allá del tamaño de las fotos, el que esté ocupando realmente y tenga el control de tu vida sea el Señor. Entonces siempre vas a querer que Cristo sea exaltado y ningún otro. ¿Amén? Gracias, Señor. Entonces, tenía altas facultades mentales. ¿Sí? Quizás si hoy lo ponían en un colegio, les enseñaba a los que tenían, seguramente. Bueno, y tenía una capacidad no solo para recibir, sino para impartir conocimiento. ¿Se entiende, no? Era mayor la sabiduría de Salomón, dice el versículo 30, que la de todos los orientales y de toda la sabiduría de los egipcios. Y uno dice, bueno, ¿y esto qué? Bueno, no olviden que en ese tiempo Egipto y Mesopotamia eran considerados como los depositarios de la sabiduría oriental. ¿Dónde vamos a encontrar sabiduría? En Egipto. Allí hay. Bueno, tenía más que todos. La sabiduría de Salomón era más grande que la sabiduría combinada de los sabios de Oriente y de toda la sabiduría de Egipto. Versículo 31. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Tan Esraíta y Quemán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Etán y Emán fueron músicos, como se desprende de los títulos del Salmo 88 y 89, ellos fueron sus autores. Pero lo cierto es que aquí dice, su fama se extendía por todas las naciones vecinas. El rey Salomón se destaca en todos los campos de la sabiduría humana. Se convierte en un especialista en las artes, en las ciencias de la naturaleza y en la literatura. Sobresale por su extraordinaria capacidad mental y por la profundidad y grandeza de sus conocimientos. Versículo 32. Y compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. Compuso, allí habla de lo que compuso. De hecho, gran parte de esa sabiduría podemos aprenderla hoy. En los libros que tradicionalmente llevan su nombre, como, bueno, sabemos que allí está en Proverbios, en Cantares, Eclesiastés, ¿no? Eclesiastés, que es este peregrinar espiritual buscando el sentido de la vida. ¿Cuántos hoy se encuentran buscando el sentido de la vida? ¿Cuántos hoy googlearán y pondrán cómo aprender el sentido de la vida? ¿Y qué es lo que te puede aparecer? No lo sé. Por temor, no lo puse. Versículo 33. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Este hombre podía hablar con autoridad de todo, de las plantas, del cedro, hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes. Era versado en materia de animales, aves, reptiles, peces. ¿Ustedes se imaginan un hombre que sepa todo eso? Imagínense este hombre hoy en Internet. En Internet nadie sabe nada y está. O muchos que no saben nada están ahí. Y hablan de lo que no saben. Este hombre de verdad tenía conocimiento. ¿Saben dónde están sus palabras? En la Biblia. ¿Querés conocimiento bueno, verdadero, que te hace crecer, que te cambia, que te convierte? La Biblia. La Biblia. Y cuando escuches prédicas y enseñanzas, que se basen en la Biblia y que te enseñen de la Biblia y que te cuenten más de Salomón que de sus propias vidas. Porque vos vas a aprender más si yo te hablo de Salomón, que cuando a veces vieron que les digo que me pasó con mi abuelo o con mi abuela. Un toquecito de color, nada más que eso. La Biblia. La Biblia. Estudiámosla de manera responsable. Muy bien.
Gracias, Señor, ¿eh? Qué bueno. Ahora, de ello dice el versículo 34, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra donde habían llegado la fama de sabiduría. Viajaban horas, iban horas. Esto no era, vamos a hacer una conferencia por Meet. Y se ponía ahí Salomón y se ponían todo lo demás. No, viajaban, hacían viajes costosísimos y encima llegaban con regalos. Bueno, ustedes saben que en el capítulo 10 de Primera de Reyes está la visita de la reina de Saba a Salomón, no vamos a ir, pero es un relato que describe esta especie de visita diplomática de una monarca a la corte de Salomón. Esa visita al rey Salomón no fue una más. ¿Por qué no fue una más? Porque si bien fue un acontecimiento importante, lo que hace que no sea una más, lo que lo hace notable es que esa visita, o mejor dicho, que la reina del sur está nombrada en Mateo 12:42. Lo que lo hace trascendente hasta el punto máximo es que lo mencionó Jesús. ¿Cuántos entienden esto? ¿Sí? Hay algunos a los que Salomón los hace dormir. ¿O seré yo? Pastor, ¿a usted le pasa a veces? De vez en cuando. Bueno. Claro, porque alguno habrá dicho reptiles, peces. Yo pensé que me venían a hablar de la Biblia y escucho que reptiles, que peces, que sabiduría, que el Líbano, que los hisopos. Bueno, muy bien. Con Salomón en el trono comienza la llamada Edad de Oro en el reino hebreo. La historia nos dice que Salomón tenía monopolio de comercio en su tiempo. Una persona rica, Salomón. Salomón comerciaba con Arabia, la India y toda la costa oriental de África. El reino de Salomón llegó a tener una extensión de territorio como nunca antes, 96.000 kilómetros cuadrados. Y en ese mismo, ni lo vamos a buscar, pero en ese mismo capítulo 10, a partir del versículo 14, fíjense que la referencia es riquezas y fama de Salomón, ¿no? Y habla del peso del oro de Salomón, tenía acá. Entonces Salomón ya había demostrado una gran capacidad, un gran organizador, un gran administrador. Construyó el templo de Dios en Jerusalén, era estratega, era diplomático, era comerciante, era recolector, era patrocinador de las artes. Claro, ¿qué? Vamos a ver a este hombre. Vamos a ver, queremos oírlo y queremos recibir consejos de este gran sabio. Y los reyes, dice, de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. Pero ¿saben qué? La Biblia también nos enseña que era pecador. Porque la palabra de Dios no esconde los pecados de Salomón. Y como hemos podido ver a lo largo de tantos años de estudiar la palabra de Dios, Salomón no fue el único que no puso en práctica lo que enseñó. Digo, para que no te quieras parecer a Salomón, nosotros nos tenemos que parecer a Jesús. ¿Cuántos dicen? Nuestro anhelo debe ser parecernos a Cristo, no a Salomón. ¿Sí? ¿Seguro? Leer la Biblia, nuestra mirada puesta en Cristo, siempre en Jesús, absolutamente puesta en Él. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. Bueno, estamos allí, volvemos por favor al capítulo 1 de Eclesiastés, allí donde dice la palabra que todo es vanidad. Allí la palabra vanidad, versículo 2, dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Salomón, aquí este libro en Eclesiastés, este autor, no busca, no dice voy a ir diciéndole de a poco algunos resultados de toda mi investigación y de toda mi búsqueda. No, allí en el versículo 2 encontramos todo es vanidad. ¿Qué es lo que entiende? La vida es transitoria, breve, vana, vacía y fútil, inútil. No tiene sentido.
Nada de esta tierra ofrece una meta válida para la existencia. Imagínense, millones, no sé cuánto, de personas yendo tras una oferta, yendo tras cientos de ofertas que ninguna, poniéndose metas que ninguna es válida para la existencia. Todo es vanidad. Entonces es interesante que pensemos, ¿cuáles son tus metas? ¿Dónde están tus metas? ¿Dónde está tu corazón? ¿Hacia dónde está orientado? ¿Son tus planes o los planes de Dios? Esta palabra en el hebreo tiene distintos significados. Uno, aliento humano. La palabra Jebel, que es utilizada para vanidad. Este aliento humano es pasajero. Abominó, allí dice en Job 7:16, abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad, son pasajeros, son tan solo un suspiro. Piensen en la cantidad de años, lo que dura una vida. Suspiro. También se utiliza y se refiere este término para hablar de ídolo. Claro, un vano. En Deuteronomio dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Y allí está también la palabra Jebel. Y Jebel significa algo sin sentido ni propósito. Nada tiene sentido, dice el maestro, nada en absoluto tiene sentido. Eclesiastés. Entonces, esta palabra incluye ideas de fragilidad, de brevedad, de inseguridad, de futilidad, de falta de propósito. Anda al diccionario de la Real Academia Española y se encontrás con que vanidad habla, miren, es interesante. Bueno, cualidad de vano, arrogancia, presunción, envanecimiento, caducidad de las cosas de este mundo, palabra inútil o vana e insustancial y vana representación, ilusión o ficción de la fantasía, las vanidades del mundo. Sin embargo, hay quienes corren, viven y tienen todo su interés puesto en eso. ¿No hay una revista que se llama Vanidades, puede ser? ¿Sí, no? Bueno, los que la leen ya saben que están leyendo. Es muy esclarecedor el título. Bueno, ¿qué más? Versículo 2. Cuando habla de vanidad, fíjense que arranca el versículo 2, vanidad de vanidades. Luego dice nuevamente vanidad de vanidades y todo es vanidad. Superlativo, suma vanidad. Entonces, Eclesiastés, no olvidemos, es un libro que relata las investigaciones y conclusiones de no cualquier persona. Acabamos de ver quién era Salomón. De Salomón con respecto a la obra de la vida del hombre. Él ha meditado en toda su actividad, ha analizado sus resultados, tanto ciertos como potenciales, y la satisfacción es absolutamente limitada. Yo a veces hablo, ¿no? Digo, y uno debe recurrir a la ciencia y sabemos que las ventajas de recurrir a la ciencia, ¿no? Siempre hemos hablado de acudir. Obviamente nosotros tenemos una enfermedad, oramos y clamamos y confiamos en Dios, pero recurrimos a los médicos y ustedes saben, ¿no? Pero a veces me doy cuenta cuando dice, encontraron tal cuestión. Y digo, el Señor les dejó encontrar algo. El Señor les permitió. O uno dice, vamos a ver cómo hacemos para el documental. Y ahí te muestran, con todo respeto lo digo, ¿no? Dos hombres corriendo, primero así como si tuvieran dos alitas para tratar de volar y se caen. No sé si lo vieron. Cómo nació el primer avión. ¿Sí? Y la verdad es que hicieron un logro fantástico para la humanidad, pero las aves hacía rato que ya volaban. ¿O no?
¿Sí o no? Entonces, de repente el hombre va obteniendo cosas y muchas veces cree que no tiene límite. ¿Se entiende? Que va a encontrar todo y que va a lograr todo. Te dicen, todavía, no sé, todavía. Bueno, todavía, ¿sabes cuántas cosas que todavía no? Y hay muchas que nunca llegarán. ¿Por qué? Porque el hombre nunca será Dios. Y el que crea y el que sustenta todas las cosas es el Señor. Ahora, esto no quiere decir que no haya adelantos que todos nosotros disfrutamos. Un adelanto puede ser, bueno, si alguno voló, quizás no voló en gaviota, voló en un avión, ¿no? Pero no sé si una gaviota no es más confiable, digamos. Bueno, ¿me están entendiendo? ¿De verdad? Los que están despiertos, digo. Los otros, bueno. Bueno, aquí volvemos, el razonamiento humano y la pregunta. Versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho? Acá el término hebreo para provecho es yitrón, pero es preferido, es el mimado del predicador. Significa, ¿qué ganancia? ¿O qué excelencia? Y aparece varias veces en Eclesiastés. ¿Qué gana el ser humano con todo el trabajo que realiza bajo el sol? Y debajo del sol es una expresión característica de este libro, en el que aparece también repetidas veces, y la repetición indica la perspectiva general del autor, ¿no? Debajo del sol es más importante para entender Eclesiastés. En la cultura griega podríamos decirla como en este mundo, ¿no? En algunas traducciones se dan expresiones equivalentes en el castellano, tales como en este mundo, sobre la tierra, durante la vida, ¿no? En la Reina Valera se alterna con debajo del cielo. Pero lo que está preguntándose allí es, ¿qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Y obviamente esa pregunta retórica, la respuesta es ningún provecho. Se nos enseña que la vida bajo el sol suele ser vacía, inútil, por momentos hasta... Por momentos uno dice, esto es... ¿Qué es? No entiende, ¿no? Porque hasta parece como contraria a la razón, porque no ofrece algo válido. Hay algunos que hablan, dicen, pero todo es tan frágil en este mundo, todo es tan rutinario. Cuando habla de trabajo acá no es solamente el trabajo por el que vas y recibís una remuneración. Está hablando de lo cotidiano, de todo lo que haces, ¿no? Entonces de repente vos decís, bueno, me voy a levantar tempranito. ¿Por qué? Porque tengo que ir a trabajar. Está muy bien. Allí había una... ¿Y tenés que ir a trabajar? Sí. ¿Y para qué tenés que trabajar? ¿Para ganar dinero? ¿Cómo para qué? Se olvidó de Dios, pero primero tenía que ir a trabajar. ¿No? O sea, tengo que trabajar para ganar dinero. ¿Y por qué? Porque si no tengo dinero, además de no puedo pagar las cosas, no puedo comer. Ah, muy bien, como dice, está allí. ¿Y si no puedes comer, qué haces? Y si no puedo comer, no tengo fuerzas. Y si no tenés fuerzas, no puedo trabajar. Bueno, arranco igual. Empezó en que se va a trabajar, hizo toda la vuelta y en realidad comer para tener fuerza para trabajar. Y allí está. Y hay otros que no. Hay otros que dicen, no, tengo un trabajo, pero no me alcanza. Voy a tener 2 trabajos, pero no me alcanzan. Tengo 3 trabajos, pero no me alcanzan. ¿No te alcanzan? ¿Para qué? ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos los tiempos duros. El tema es que si de acuerdo a donde vos tenés tu corazón y cuáles las perspectivas, tenés que entender que el Señor tiene planes para tu vida y que conforme a esos planes el Señor te va a ir guiando para que no vivas todo el tiempo con la ansiedad y buscando cosas que a lo mejor no te son de bendición, aunque para vos son necesarias.
¿Cuántas veces te diste cuenta y dijiste, al final la verdad es que no compré esto, hice un bien? ¿O no? Al final esto no se dio y la verdad que estoy contento. Estoy contenta, alguna hermana dirá. Pero claro, ¿qué es lo que se observa? Algunos llaman a la vida de rutina como una desesperación silenciosa. ¿Cuánta gente ha dicho, no doy más todos los días igual? No doy más. Esos padres primerizos, llenos de amor, que a la tercera noche que no duermen, dice, y encima de todo lo que tenían, ahora no podemos dormir. ¿Qué hacemos? Recurrimos al tío. Ahí hay un tío que dicen que es... pero hay un tío acá en la congregación, tío cristiano, que todos quieren estar con el mismo tío. Así dicen, no sé. Pero digo, ¿qué quiero decir con esto? Dios te bendijo con un hijo. Bueno, llora de noche, vos también llorabas. Vos llorabas, te lo voy a decir, vos llorabas, tus padres lloraron de chicos, tus abuelos lloraron de chicos, tus bisabuelos lloraron de chicos, tus tatarabuelos de esos que no reconocen el nombre también lloraron de chicos. Normal. Y todas las bendiciones de Dios parecen ser, se casan y dicen, ay, no doy más, porque claro, yo leí en la Biblia, ahora tengo que tener cuidado de las cosas de mi casa y las cosas del mundo. Están todos agobiados. Y no solo por el trabajo, repito, no solo por el empleo, por todo. ¿Cuántos se quejan de madrugar, de madrugar, de madrugar, de madrugar? Y parece ser una rutina interminable. Entonces, comienza la frustración, comienza la desesperación. Nunca llegaron allí, los nenes suelen usar la palabra, pero muchos adultos dicen, estoy aburrido, mi vida es aburrida. Y entonces quieren ir a hacer rafting, quieren ir a tirarse en parapente. Y se piensa que su vida va a dejar de ser aburrida por tirarse en parapente. Quiero probar cosas nuevas. Y se van a un restaurante étnico y prueban algo, que comen langosta, cucarachas, no sé qué, y después están una semana que se piensan que eso cambia la vida. Bueno, miren, yo le voy a decir algo, Salomón pudo hacer lo que quiso, comió lo que quiso, creaba, dibujaba, estaba en momentos, dice, estoy aburrido y hago dibujo, y dibujaba bárbaro, y todo bárbaro. Entonces uno dice, sí, la verdad, pastor, ahora entiendo, estoy en un barranco de desesperación. ¿Qué hago? La Biblia. ¿Qué haces? Porque a diferencia de la literatura, de la sabiduría del Antiguo Oriente, que te dejaba en la desesperación, a tal punto que si ustedes leen varios de los libros, dice, acá no queda otra cosa que el suicidio. No. Eclesiastés no te deja en la desesperanza, no te deja en el pesimismo. Había una literatura que se llamaba pesimista, se llama pesimista, literatura pesimista. Alguno está pensando, no sabía que habían hecho un libro de mi vida. No hay un libro de tu vida, la literatura se llama pesimista. No es que yo estuve con mis memorias porque quiero ser recordado. Bueno, no. Ahora, ¿qué es el pesimista? Es la tendencia a ver y a juzgar las cosas en su aspecto más negativo o más desfavorable. Miren si muchos cristianos no están viviendo así. Tendencia a ver y a juzgar las cosas en su aspecto más negativo, más desfavorable. Un pesimista, la personalidad pesimista, tiene un comportamiento, un pensamiento,
una manera de juzgar y las cosas todo de lo peor. Es decir, ocurre algo y siempre le va a dar el enfoque, siempre lo va a interpretar a que lo que viene por delante es el peor de los desenlaces. Algo así como aquellos que se golpean con un martillo el dedo, googlean y dicen, me van a tener que... Puse golpe en el martillo, dedo negro, y ya piensan que llaman a las emergencias. Entonces alguno también, ¿no? Como dice, alguno dirá, no, pastor, en mi vida no, porque yo me aferro a la confesión positiva. No. Primero que no tenemos que mezclar todo, no hay necesidad de mezclar todo. El Señor nos dio la sabiduría para no mezclar todo. Y además, tener mucho cuidado con quienes promueven, con aquellos que enseñan la confesión positiva. Metafísica, cuidado, no es una enseñanza bíblica. Hay cristianos que todavía viven en esclavitud. Vos le decís, te noto, ¿estás cansado? No. ¿Cansado yo? Lo reprendo. Tenés cara de cansado, ¿no? ¿Está resfriado? Y se ve que está con los ojos colorados. No lo recibo. Bueno, vos no recibí mis palabras, pero a lo mejor el virus sí lo recibiste y estás resfriado. Entonces, pesimistas, otros que niegan, que tienen doctrinas erradas, doctrinas que no son bíblicas, que llevan a la desesperación, como todo lo que no está en la Biblia. Pero la palabra de Dios es otra cosa. Aunque en algún punto en Eclesiastés hay un eco de ese, o alguno puede decir, hay algún lugar en donde parece ese pesimismo, tiene un marcado contraste. Sí, la palabra nos enseña que en esta tierra va a haber sufrimientos, que pueden acontecer tragedias, pero al mismo tiempo nos llama a disfrutar la vida, porque también sostiene la posibilidad de gozo, fe y seguridad. No en ninguno de ustedes, ni en mí, sino en la bondad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En la bondad de Dios. Por eso hay un llamado a disfrutar, también es recurrente en el libro. Capítulo 3, versículo 12, no lo busquen. Yo he conocido que no hay para ello cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma, beba y goce del bien de toda su labor. Eclesiastés sale en respuesta de ese pesimismo, del pensamiento antiguo y toma en cuenta el estado caído del mundo. ¿Y saben cómo surge, aunque algunos no se den cuenta, como si fuera que salimos a evangelizar a través de Eclesiastés? ¿Por qué? Porque te dice la realidad, tu vida sin Dios no, es pasajera, no vale nada. No tiene sentido. Pero si vos dejás de vivir como si Dios no existiera, realmente te das cuenta que hay una vida diferente. Nos advierte que la fe siempre está en contraste con la vista y nos muestra el camino a Dios, nos llama a una vida de fe y gozo. Y ya para ir terminando hoy, simplemente vamos a leerlo. Acompáñenme para terminar. Vayamos por favor al pasaje en Eclesiastés,
capítulo 12. Si bien Eclesiastés es una obra editada, al arribar al epílogo, el epílogo es la recapitulación, el resumen, la conclusión de lo dicho en un discurso o en otra composición literaria. En esta inspirada conclusión del libro encontramos que funciona como un cristal que nos da la perspectiva correcta. Hubo una perspectiva que era mirando lo que ocurre. Mirando lo que ocurre y dejando a Dios de lado. Pero aquí encontramos Eclesiastés capítulo 12, versículo 9. Allí alguno tendrá que dice resumen del deber del hombre, ¿verdad? Una referencia. Eclesiastés 12, 9 dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Versículo 12. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Y dónde encontrar, no? El sentido de la vida. Versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Allí donde culmina el relato, dice, mi conclusión final es la siguiente, teme a Dios y obedece sus mandamientos porque ese es el deber que tenemos todos. Temer a Dios en el sentido de contar con Él en toda circunstancia. Dios es el comienzo y el final de la verdadera sabiduría. Dios es el contenido, esto es todo del hombre. Entonces, cuando uno entiende que el sentido de la vida lo vamos a encontrar cuando vivimos de cara a Dios, cuando entendemos que en este mundo no es el paraíso terrenal, hay algunos que piensan que están viviendo de una manera y dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo pasa esto? Hay cosas que realmente nos llaman poderosamente la atención y nos siguen llamando la atención, pero no es nada. Cuando vamos a la Biblia, cuando tenemos esa relación con Dios, nos da el entendimiento acerca de que no hay cosa que Dios no nos haya advertido en su santa palabra y nos muestra lo que ha de venir. Entonces, Salomón, en la apariencia y en realidad, grandes riquezas, poder, sabiduría, había probado y hecho y concluido trabajos. Sin embargo, concluyó que la vida es vacía y no tiene sentido. Y nos muestra cuándo se encuentra el verdadero sentido. Entonces yo te pregunto, ¿cómo estás viviendo? ¿Estás yendo y pensando y procurando alcanzar lo pasajero del mundo? ¿O te estás llenando de Dios? Y cuando vos estás lleno de Dios, cuando vos estás en comunión con Él y cuando vos estás conforme a sus propósitos, vas a encontrar que Dios te va a bendecir, primeramente con su gozo, con su paz. Y te va a guiar. Te va a guiar de tal manera que no tengas que ir de novedad en novedad para sentirte pleno.
que no tengas que tratar de encontrar o vivir de aventuras, sino que no hay mayor forma de vivir en lo extraordinario que en comunión con Dios. Yo te animo. Para el creyente, sí, el creyente va a tener rutinas. Pero también, si el creyente pone y apenas abre los ojos, sabe que el Señor está con él, que lo va a acompañar, que lo va a sostener, que Dios es bueno, que su misericordia es para siempre. Y que lo que estamos haciendo tendrá peso en la eternidad porque estamos cumpliendo sus mandatos, porque estamos viviendo de acuerdo a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Deja el pesimismo de lado. Deja de mirar este mundo. Pone tu mirada en Cristo. Y allí encontrarás el verdadero gozo. Y encontrarás que toda situación que te acontezca tiene un propósito y que vas a salir fortalecido, fortalecida, conforme a la gracia de aquel que te llamó y te rescató. Amén. Los invito a orar.